pensiones, y es evidente que buscan un lugar seguro y acogida. Ya hemos mencionado el problema de los contrabandistas, de los traficantes de seres humanos. Algunos vienen en las pateras, pequeñas embarcaciones o balsas. El Mediterráneo es el mayor mar europeo, claro, y hay muchas políticas europeas que afectan nuestra gestión del Mediterráneo. Los italianos tuvieron la operación Mare Nostrum de rescate en la mar, cuando detectaban embarcaciones a la deriva y balsas llenas de inmigrantes a la deriva. Pero ya se suspendió por falta de fondos. Cada vez hay mayor número de solicitantes de asilo que quieren entrar o entran a la Unión Europea, y cada vez es más difícil responder adecuadamente a esas masas de personas buscando auxilio. A veces sabemos que necesitamos nuevas estructuras. Tenemos un sistema común de asilo con todos sus problemas y deficiencias que tenemos que seguir desarrollando. Este es un tema que está sobre la mesa de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, es decir, un tema de permanente actualidad. Otro asunto que quiero mencionar es el aumento de ciertas minorías. Vemos cada vez mayor número de acontecimientos y de incidentes de corte antisemítico, de ataques contra judíos, como los más visibles en París, el de Copenhague también. Pero aparte de esos ataques muy visibles y divulgados, hay ataques cotidianos que sufre la comunidad judía en Europa, y estos nos preocupan. En la Unión Europea tenemos que actuar juntos para mejorar la situación, para que nadie tenga por qué sufrir amenazas por pertenecer a una religión determinada. También empieza a aumentar la islamofobia en la Unión Europea, algo que representa un problema grave. Porque aunque muchos Estados miembros han trabajado mucho contra el racismo y el antisemitismo en el pasado y tienen ya experiencia en materia de antisemitismo y xenofobia, lo de la islamofobia empieza a ser un fenómeno de nuevo corte también. Diferentes grupos del Parlamento Europeo lo han señalado también. También hay aumentos de grupos que contienen elementos claramente xenófobos. El problema es importante porque no siempre encontramos una respuesta rápida, porque hay que proteger los derechos de los migrantes y las minorías. Pero hay que ver también las causas raíces de esa xenofobia basadas en una desestabilización social y un sentimiento de malestar social, porque la gente no manifiesta mucho de su propia frustración, sino que se busca un chivo expiatorio sobre el cual descargar esa frustración. Entonces, estos fenómenos plantean problemas, y en Europa tenemos cada vez una mayor brecha entre ricos y capas pobres. Los derechos sociales y económicos a veces sufren mella, y no sabemos del todo cómo van a desarrollarse ciertas tendencias, pero nos preocupa. Véase el caso de cómo evoluciona cierta mentalidad en Grecia. Y luego hay un problema tipo paraguas, que es la pérdida de credibilidad de las instituciones, el desencanto en la clase política por parte del ciudadano. Las encuestas muestran que la confianza del ciudadano en la política alcanza mínimos. Se necesitan instituciones en las que uno pueda fiarse. Sin esa confianza no puede uno trabajar bien como legislador. Hay que trabajar a largo plazo, hay que tratar de asegurar esa confianza a largo plazo.
Entonces, estos son unos de los pocos temas de una lista en sí larga que nos preocupan en la Unión Europea y que no son temas fáciles de tratar. Son temas que tratamos en la Comisión de Asuntos de Interior y de Libertades Públicas. Otros de los temas se tratan en la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, algunos de cuyos representantes están aquí con nosotros, y tratamos de entablar ese diálogo sobre estos temas. El Parlamento Europeo también tiene instrumentos para abordar casos de derechos humanos en el extranjero. Tenemos nuestra hora de urgencias en el pleno que celebramos en Estrasburgo. Tenemos una subcomisión también de derechos humanos, que es una subcomisión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. También emitimos todos los años un informe anual de derechos humanos, tanto en la vertiente de mirar la situación extranjera como mirar nuestra situación intra-Unión Europea. En la Comisión de Libertades Públicas y de Interior tenemos muchos temas que tratar en los que somos colegisladores en codecisión, sobre todo en todo lo que pueda afectar derechos humanos. Si entro ahora en este campo de nuevas relaciones México, derechos humanos y derechos humanos, ya saben ustedes, como lo hemos dicho varias veces hoy, que nuestras relaciones se basan en el acuerdo global, el del año 97, que entró en vigor a principios del 2000. Este acuerdo tiene esa base democrática de respeto absoluto a los derechos humanos. Ambas partes se comprometieron en un partenariado estratégico que existe desde el año 2008. Tanto México como la Unión Europea han reafirmado recientemente su compromiso en la causa de derechos humanos al aprobar el marco estratégico de democracia y derechos humanos del 2012, que sitúa los derechos humanos en el centro de nuestras relaciones de la Unión Europea con terceros países, incluidos socios estratégicos. Queremos apoyar plenamente a los abogados de la libertad, democracia y derechos humanos en todo el mundo. Esto es lo que justifica nuestra cláusula de respeto a derechos humanos en acuerdos internacionales consagrado en el Tratado de Lisboa. Todos los acuerdos, por ejemplo, destinados a erradicar la pobreza y fomentar los derechos humanos. En el 2011 hubo una nueva reforma constitucional en donde se inscribió el concepto de derechos humanos y el concepto de reconocer los derechos humanos tanto en la Constitución mexicana como en los tratados internacionales ratificados por México. Hemos oído ya muchas veces que México está en la vanguardia de los tratados internacionales que enuncian el respeto a los derechos humanos. Tanto la Unión Europea como México mantienen el diálogo de derechos humanos. El próximo está previsto para abril del 2015 en México DF. Es un instrumento muy útil que podemos utilizar todos, pero también me gustaría contemplar sobre todo el elemento parlamentario, porque ambos parlamentos, el mexicano y el europeo, se interesan por esta materia, pero no le han dado todavía dimensión parlamentaria a esto. Hubo también un seminario de la sociedad civil que insistió en dos temas en particular y que siguen siendo de relevancia para los socios: la seguridad y negocios y derechos humanos o empresas y derechos humanos. Y ambos temas tienen todavía mucho campo por recorrer. Ya he mencionado antes nuestra resolución de urgencia como instrumento. En el 2010 el Parlamento Europeo aprobó una resolución de urgencia en la que manifestaba su preocupación sobre la escalada de violencia en México.
Esto se remonta al 2010. El Parlamento Europeo, y además creo que aquí puedo hablar en nombre de todos nosotros, ha seguido muy de cerca los casos de derechos humanos en México. La violencia, como la de Sinapa ahora. Y lo que nos aúna a ambas partes es que cuando sucedió el asesinato de Jyrki Hakola, finlandés, en Oaxaca, esto implicó también una víctima mexicana, a Cariño, y también estuvimos acudiendo a San Juan Copala en abril del 2011. Creemos, o se nos ha dicho que se ha detenido un segundo nuevo sospechoso, cosa que celebramos. Hay 10 sospechosos más que están por ahí todavía y nos gustaría que haya progreso en esa materia. El caso de este activista finlandés se ha hablado varias veces en la comisión mixta, por lo que estoy muy agradecida, por cierto. Creo que podemos seguir en esa vía. Como últimamente ha pasado lo que ha pasado, creo que tenemos que incluir un espacio que incluya también esto en nuestra declaración final, de cuál ha sido la última evolución en materia de derechos humanos. En cuanto a lo de Sinapa y el caso de Iguala, bueno, creo que el colega mexicano seguro que también quiere pronunciarse, pero insisto por mi parte en que para México es un shock, un escándalo, pero a veces un escándalo puede ser una purga positiva para empezar a contemplar las cosas con una nueva óptica, para darle una ventana oportunidad a la reforma. Cuando uno sufre un trauma, el trauma es trauma, pero a veces el trauma sacude y resulta beneficioso. En cuanto a empresas o negocios y derechos humanos, sé que los colegas aquí son expertos en economía, más que yo. Seguro que ellos también tienen comentarios que hacer. Pero yo quiero insistir en que el mundo de la empresa y los derechos humanos están estrechamente relacionados, porque las empresas tienen responsabilidad de derechos humanos aquí en México. Sabemos que hay muchas empresas muy activas que desempeñan un papel patente y que hay que tener cuidado de cómo se abordan los derechos humanos ante ciertas decisiones empresariales. Hemos visto a raíz del caso de Iguala que existe el problema de las armas y el tráfico de armas. Incluyo armas alemanas que llegan a México. Queremos que las armas no lleguen a manos de criminales. You have maybe heard that in Europe we had a couple of, let's say, financial leaks. We had the Lux leaks, which quizás han escuchado ustedes un par de escándalos financieros. Hemos tenido los Lux leaks en Europa, la cuestión del trato tributario abusivamente favorable a ciertas empresas en Luxemburgo y casos análogos. Y entonces vemos que nuestras economías están muy interrelacionadas, nuestros sistemas financieros también. Depende de nuestra cooperación que funcionen bien ciertos lazos económicos para que si empresas mexicanas ponen domicilios ficticios tributariamente más provechosos, los mexicanos no pierdan y viceversa. Entonces, esto es el repaso de los temas que yo quería abordar. Recapitulo, se pueden hacer muchas cosas entre la Unión Europea y México y hay cosas que pueden integrarse en el acuerdo global. Cuando pensamos qué configuración darle, desde luego necesitamos darle un espacio claro a los derechos humanos y una serie de cláusulas nuevas, no solo cláusulas de derechos humanos que no tengan garra y que sean solo papel mojado, sino que funcionen bien. Tenemos que vigilar qué tipo de obligaciones incluimos en el acuerdo global de cara al mundo de las inversiones y las empresas. Y
cómo establecemos nuestros cauces de cooperación financiera para impedir, por ejemplo, la evasión fiscal o el fraude fiscal. Incluso hay muchas cosas que se pueden establecer como puntos de cooperación en el acuerdo global. Además, el acuerdo global actual tiene un efecto claro sobre México y sobre la Unión Europea, del cual tenemos que extraer lecciones para mejorar todo en su próxima versión. Y le voy a dar la palabra a mi colega, la que es mucho más experta que yo en las materias económicas. Muchísimas gracias a la diputada Francisca Keller por su exposición. Vamos ahora a solicitar, haga uso de la palabra, a la senadora Blanca Alcalá Ruiz con el mismo tema. Adelante, senadora. Muchas gracias. Ahí ya, ve. Es muy grato tener la oportunidad, primero, de volverles a recibir en nuestro país, de reencontrarnos con quienes desde hace prácticamente 6 años vienen participando en los esfuerzos de cooperación entre México y Europa, como es el caso de la hoy presidenta del capítulo del componente europeo, de nuestra presidenta, la diputada Teresa Jiménez Becerril. Por supuesto, encontrarnos también con nuevos eurodiputados, que hoy estoy cierta, habremos de generar muchos mecanismos de construcción de diálogo, pero sobre todo de procedimientos y de leyes que en su momento beneficien a nuestros pueblos. A mí me toca hablarles del componente de derechos humanos y debo confesar un par de situaciones. La primera, que en el Senado mexicano, como seguramente sucede en sus congresos y en el propio Congreso Europeo, en el propio Parlamento Europeo, pues trabajamos de manera colegiada. No son el área de mi expertise, pero lo que es evidente es que todos los legisladores mexicanos tenemos un claro compromiso en materia de derechos humanos. De tal suerte que, a reserva de que uno de mis compañeros se incorporará en unos minutos más y podrá complementar parte de las explicaciones que yo quiero compartirles, quisiera de entrada señalarles que definitivamente el espacio de la diplomacia parlamentaria es este que nos permite retroalimentarnos, que nos permite perfeccionar los mecanismos de diálogo, pero sobre todo las leyes que en cada uno de nuestros países estamos implementando. Dicho esto, a lo largo de esta jornada hemos escuchado con interés lo que ustedes han señalado, lo complejo que hoy vive el escenario internacional, tanto en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, y del que no estamos ajenos a los problemas. Hace unos minutos la diputada Keller hacía referencia de algunos de ellos en el caso de Europa, de la migración, de los fenómenos de homofobia, en fin, incluso de la inclusión social. En el caso de México no estamos ausentes a ellos. Sin duda, y como ustedes lo sabrán, hemos encontrado enormes desafíos para poder incorporar a un país con mayor inclusión social. Por supuesto que estamos comprometidos en hacer un combate a la corrupción y esquemas de transparencia y de rendición de cuentas de manera efectiva y de manera particular en lo que está relacionado con el tema de derechos humanos. Por eso hoy por la mañana yo hablaba de manera introductoria del esfuerzo legislativo que en estos 26 meses hemos tenido en el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como el propio Constituyente Permanente. Esto nos ha llevado a realizar, por ejemplo, 11 reformas estructurales, 58 reformas constitucionales, 81 leyes, modificaciones a leyes, 21 nuevas leyes y derogado a 15 ordenamientos legales. De lo más diverso, como ya compartimos, los temas educativos, los temas energéticos, los temas en materia de telecomunicaciones, por supuesto la reforma laboral o la financiera, y hemos empezado a tener pues algunos efectos de estas reformas, entre ellos, por ejemplo, en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo con la caída del precio del petróleo, definitivamente también México se ha visto impactado y a pesar de ello, hoy hemos logrado tener un nivel de inflación para el primer mes del año en curso de alrededor del 3%, con lo que a pesar de lo adverso que parece el escenario, esperamos tener tasas de crecimiento entre el 2.7 y el 3.1% del Producto Interno Bruto. En este sentido,
Cuando hablamos de derechos humanos, definitivamente solo podremos entenderlo si pensamos que el avance y la madurez democrática que aspira a tener cualquier país solo puede reflejarse en las diversas esferas públicas que existen, pero principalmente en esa relación entre sociedad y las autoridades, las cuales están obligadas a garantizar y hacer respetar los crecientes derechos y las garantías de una ciudadanía ávida de participar en la cosa pública. Es sin duda, amigas y amigos, en la actualidad, que los estados modernos se caracterizan por considerar a los derechos humanos como uno de los pilares fundamentales para su constante evolución y para el fortalecimiento del desarrollo democrático de su población. México no está ajeno a ello, y al hablar de derechos humanos, sabemos que esto engloba a una amplia gama de derechos políticos, económicos, civiles, sociales, culturales y ambientales, que son productos de los cambios que vienen produciéndose en todo el mundo. En este sentido, como he dicho, México está comprometido con la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en nuestro país. Nos preocupa, y lo hemos manifestado, lo que ocurrió con el activista finlandés y nos hemos ocupado del tema. Por supuesto, estamos hoy obligados a lo que nuestra Constitución señala, pero también, como ustedes lo conocen, a lo que señalan los tratados internacionales. Permítanme en este sentido compartir algunas reflexiones centrando mi intervención en tres direcciones. Primero, ¿qué ha representado el cambio de paradigma que significó para México las reformas constitucionales? Segundo, ¿cuáles son las reformas legislativas que en la materia de manera reciente hemos venido aprobando? Y tercero, por supuesto, algunas de las acciones que desde el Poder Ejecutivo se vienen instrumentando. Definitivamente, en los años recientes en el orden federal se han realizado importantes esfuerzos para modernizar este andamiaje. Esto nos ha llevado a hablar de los derechos humanos como la firma y ratificación de importantes tratados internacionales en la materia, la abolición de la pena de muerte y la inclusión, como aquí se ha expresado en el texto de nuestra Carta Magna, de la presunción de inocencia de toda persona hasta que se demuestre lo contrario. Como también aquí la diputada Keller ya lo ha señalado, en 2011 fue incorporado en nuestra Constitución la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que el Estado mexicano se ha comprometido a reconocer con la firma y ratificación de dichos instrumentos. Esto representó un cambio radical en la filosofía jurídica de nuestro país, pues hasta entonces nuestra Constitución no señalaba el término de derechos humanos y sí el de garantías individuales. Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y con ella se dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona, situando a México a la par de los países que enfocan su atención y esfuerzos en la protección y defensa de los derechos humanos a través de mecanismos de vanguardia. Esta reforma modificó la estructura constitucional en cuanto a los derechos humanos. De esta manera, incluso la denominación del capítulo primero, del título primero y 11 de sus preceptos, se incorporó a nuestra Carta Magna el catálogo de derechos humanos protegidos por los tratados internacionales. Así, tanto nuestra ley fundamental, las leyes federales que de ella emanan y los tratados que el Estado mexicano ha firmado y ratificado obligan a reconocer y proteger los derechos humanos en nuestro país. Actualmente, en el artículo primero constitucional se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en dichos tratados internacionales. Además, se añadió un párrafo segundo en el que se señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y dichos tratados internacionales. En ello, también es importante destacar que hemos ido avanzando en la autonomía de los órganos constitucionales. Esta reforma implicó el fortalecimiento de los órganos de protección de derechos humanos, en particular de su autonomía. Se ciudadanizó aún más en la elección de los titulares de la Comisión de Derechos Humanos y los correspondientes en cada uno de los estados y del Distrito Federal, otorgando al Ombudsman Nacional la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren los derechos humanos. Del mismo modo, el Poder Judicial, resultado de esta reforma, ha venido experimentando transformaciones importantes. En ese sentido, hoy en la Federación, la protección de los derechos humanos ha permitido
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la facultad de nombrar alguno o alguno de sus miembros o de algún juez de distrito y que pueda destituirse si acaso se averigua algún hecho que constituya una grave violación a los derechos humanos y sus garantías. Con ello, se facultó a la CNDH, en particular a su Consejo Consultivo, para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente, o le pediría a alguna de las 5 autoridades contempladas para ello. Desde luego que este nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos también ha venido transformando el sistema de impartición y procuración de justicia, en la medida que los juzgadores habrán de fundamentar sus resoluciones con mayor apego a los tratados internacionales. Destaco en este sentido lo relacionado, por ejemplo, al juicio de amparo. El juicio de amparo que se extendió a esta materia y que venía tutelando los derechos fundamentales y las garantías reconocidas en la propia Constitución, y que ahora con esta nueva modalidad ha obligado a llevar a cabo una reforma trascendental en la materia. Algunos de los objetivos de la reforma en este sentido están, por ejemplo, el de tutelar derechos humanos establecidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales vigentes. Segundo, en asegurar la protección del agraviado que aluda a ser poseedor de un interés legítimo. Tercero, en ampliar la esfera de protección del gobernado, incluyendo no solo actos, sino omisiones de la autoridad como causales para interponer la acción de amparo. De esta forma, los mexicanos podrán invocar, por la vía del amparo, los casi 50 instrumentos internacionales de lo que México es parte en materia de derechos humanos. En consecuencia, la materia de los juicios de amparo, que se tramiten con apego a las nuevas disposiciones constitucionales y legales, serán todos los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales a los que he hecho referencia. Por otro lado, dentro de los instrumentos legislativos que de manera reciente hemos aprobado, se encuentra el relativo al artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual restringió la jurisdicción militar a fin de asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles sean juzgados por tribunales civiles. A partir de la reforma del 13 de junio de 2014, los tribunales militares han dejado de conocer de asuntos relacionados con violaciones a derechos humanos. Así también se hizo el retiro de la reserva al artículo 9 de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Este artículo señalaba que aquellos responsables por los actos constitutivos de desaparición forzada de personas deben ser juzgados exclusivamente por tribunales civiles competentes. Del mismo modo, se ha publicado el Manual del Uso de la Fuerza emitido por la Sedena y la CEMAR. Este manual tiene como objetivo central el asegurar que de tener que recurrir al uso de la fuerza, el personal militar promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos. Del mismo modo, ha entrado en vigor el reglamento de la Ley General de Víctimas, el cual permitirá hacer efectivos los derechos consagrados en la Ley General de Víctimas, instrumento que coloca en el centro de la acción del Estado a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, al incorporar la plena participación de las víctimas en los procedimientos jurisdiccionales y en el concepto de reparación integral del daño sufrido. Del mismo modo, de manera reciente, fue posible la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, después de 20 años de no haber tenido una sola modificación la ley en la materia, a través de la cual se reconoce a los niños y a los adolescentes como sujetos de derechos, se busca garantizar el disfrute pleno, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de niños y adolescentes, de crear y regular la composición, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de establecer los principios rectores para orientar la política nacional de la materia, entre otros. Del mismo modo, el 15 de diciembre del año que concluyó, el Congreso aprobó las reformas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para evitar que la aportación del virus VIH-Sida pueda dar lugar a tratos
discriminatorios. Finalmente, el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, complemento importante a la reforma del nuevo sistema de justicia penal, además de otras reformas y de otras disposiciones del propio Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos en la materia. Como ustedes observarán, la materia ha sido no solo motivo de nuestra preocupación, sino motivo de nuestra ocupación en los distintos ordenamientos jurídicos que como nunca antes se han venido tomando de manera acelerada. Por supuesto que no estamos contentos, por supuesto que sabemos lo que ha implicado el caso de Iguala al que aquí se ha hecho referencia, y en el ánimo de ustedes existe el interés que mucho apreciamos y que les diríamos que sin duda el Estado mexicano se vio vulnerado y mostró la fragilidad que implica en el mismo. Pero definitivamente sabemos que solo a través de un sistema de cumplimiento cabal del Estado de Derecho y de lo que implica leyes que resulten adecuadas no solo en su formulación, sino en su aplicación, podremos definitivamente salir de lo que implican situaciones como esta. Les diría en ese sentido que es compromiso del actual gobierno federal el poder realizar una serie de medidas que se han hecho del conocimiento público en relación con aspectos relativos a las medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México, entre las cuales se destacan las siguientes en materia de derechos humanos. Por un lado, se ha enviado a una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. Por supuesto, también el fortalecimiento de protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Del mismo modo, el establecimiento de indicadores adicionales en materia de derechos humanos en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil. Del mismo modo, la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética. Y finalmente, la publicación del reglamento de la Ley General de Víctimas y la puesta en operación del Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas. Les diría, y para ello seguramente mis compañeros tendrán también información adicional que compartir con ustedes, lo que ha resultado el caso que mucho nos preocupa, como es el de Iguala, y en donde tengo noticias que inclusive han sido ustedes recibidos por las autoridades mexicanas que les han dado a conocer la investigación que de manera puntual se ha venido realizando. Los mexicanos somos los primeros interesados en no solamente en que se esclarezca, cosa que se ha venido señalando de manera puntual, sino que se castigue tanto los autores intelectuales como los autores materiales. A la fecha, esta investigación ha llevado a tener alrededor de 39 confesiones, 487 peritales, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales. Se ha logrado capturar a 99 presuntos responsables materiales e intelectuales, por lo que definitivamente el Estado mexicano no ha concluido con este caso y estará dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias. Concluiría, amigas y amigos, diciéndoles que a todas luces las reformas constitucionales, las reformas legales en las que las y los legisladores hemos venido desarrollando en primer orden, no solamente con votos, sino sobre todo con argumentos, pensando en la construcción de un claro proyecto de nación en el que estamos involucrados todos los mexicanos. Es así como nosotros concebimos que solo en la medida que logremos un clima de paz, de convivencia y de efectiva participación ciudadana, los mexicanos podremos pensar que estamos a la altura de los nuevos retos y de los nuevos desafíos. Kelsen decía que la justicia es aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia, sin duda lo que nos ocupa. En ese sentido, reitero que México está comprometido con la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en nuestro país, de conformidad con nuestras obligaciones nacionales y con los compromisos internacionales. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a la senadora Blanca
Alcalá por su exposición. Queda ahora abierta la participación para los compañeros parlamentarios, senadoras, senadores, diputados, diputadas. Tienen el uso de la palabra para quien desee hacerlo. La diputada Meissner. Thank you very much, Blanca, for this report. Well, of course, to Ska as well, but I know the European side. That's why, of course, I'm eager to ask questions to the Mexican part. I think it's very ambitious what you had as reformers right now, and it's very impressive what you decided on. Ante lo que quieren, lo que pretenden entablar. ¿Cuánto tiempo van a tardar en poner en práctica para que arranquen estas reformas? En el Parlamento sabemos que a veces es bueno contar con buenas leyes, pero hace falta un cierto tiempo para ponerlas en vigor, que arranquen, que se pongan en marcha. Claro que entiendo que el caso de Iguala, tan tratado, el Parlamento Europeo se resuelva. Quieren ustedes evitar que esto se vuelva a producir otra vez, lo entiendo perfectamente, es comprensible. Y también reclamar justicia y castigar a aquellos que han perpetrado esto y que no se repita, que no haya casos semejantes en el futuro. Hemos tenido reuniones ayer, antes de ayer, con personalidades del gobierno mexicano. Han dicho que había 33 sistemas policíacos diferentes en México, o cuerpos de policía diferentes en México, y nos dijeron que quieren ahora agruparlos y que haya un mando nacional, una supervisión única. También se habló de la corrupción en la policía, que esto complica la investigación, y para impedir que estos casos se produzcan o impedir la comisión de delitos. Es un asunto importante de envergadura y reitero que me parece muy bien las reformas que nos ha planteado. Estoy muy favorablemente impresionada, pero ¿cuánto tiempo van a tardar ustedes en que esto se traduzca en algo concreto para la gente, algo positivo? Entiendo su ambición y podemos ayudarle de cualquier manera. Quizás no podamos, pero si podemos, díganos lo que lo haremos. Muchísimas gracias a la diputada Meissner. Ha pedido la palabra el señor Mann, pero si quiere tú aclararle lo de la policía. Bien, vamos a escuchar participaciones, si les parece bien, como hace un momento, y posteriormente iremos dando varias respuestas y puntualizaciones. El diputado Tomás Mann, adelante. Muchísimas gracias. Estoy contento de que el tema de Iguala no se haya aparcado, sino que digamos que queremos preocuparnos por ello. Acaba usted de decir, señora Blanca, que la madurez democrática tiene que ser visible en todos los sectores políticos. Y eso es cierto, la gente debe captar que hay cambios, no solo sobre el papel de la ley, sino la gente quiere notar ese cambio sustancial en la práctica. Me ha gustado lo que ha dicho Ska Keller, de que el trauma puede ser una oportunidad. La crisis o el trauma como oportunidad. Es importante que la gente perciba que nosotros, diputados, da lo mismo de qué parlamento, somos de aquellos que estamos del lado de los perseguidos y de los que sufren problemas. En nuestra comisión en Bruselas hemos podido recibir 2 veces a personas, una vez estudiantes de México, y aquel intercambio de opiniones fue realmente conmovedor y conmocionante, y en otra ocasión también. La gente que no tiene muchos recursos no se toma un avión a Europa por amor al arte, sino que se esfuerzan y dedican ese esfuerzo porque quieren que se esclarezca el asunto, porque quieren luz y justicia, y se fían de nosotros. En el Parlamento Europeo tenemos el instrumento de la resolución. En las resoluciones instamos a la Comisión Europea a que se movilice en el ámbito del diálogo de derechos humanos y a que tome medidas concretas. Es importante porque los parlamentarios son controladores del trabajo ejecutivo del gobierno. Me ha impresionado lo que he oído aquí, de que va a haber una nueva ley de protección para las víctimas y también un nuevo registro nacional de personas desaparecidas. Quiero entrar una vez más en la dimensión humana. En las conversaciones
conversaciones ayer con los padres de los desaparecidos, decían ellos que quieren saber la verdad, que no quieren que les ceben con excusas, quieren saber lo sucedido realmente. Por eso es importante para ellos poder recurrir a expertos independientes que vengan de fuera, que no sean presionables. Ellos dicen que ellos, sus hijos desaparecidos, solo querían salir de la pobreza, querían ser maestros. No querían grandes privilegios, sino que la escuela normal a la que iban era una de lo más sencilla. Querían sencillamente salir de la pobreza y su única expectativa y postulado y exigencia es la de saber la verdad. Evidentemente, Innsbruck deberá examinar qué restos mortales encajan con qué identidad de qué desaparecido. No sabemos si ya se han mezclado ciertos restos con otros restos, cosa que ya sería suficientemente grave de por sí. Pero ayer, oímos voces que decían, ya no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo. Ya no sufrimos más presiones. Queremos certidumbre. Queremos la verdad. Celebro que digan ustedes que en México hay máximo interés porque haya ese esclarecimiento. En el caso de Iguala, hay que tener en cuenta esa fuerza del movimiento de derechos humanos. Nosotros como amigos de México tenemos todo el interés porque haya resultados conseguidos por esfuerzos comunes, para que por fin algunos puedan dormir tranquilos, porque algunos digan que sí, que México es un país grande con muchos problemas, pero que ya sale de esa zona de miedo. Eso es el camino correcto para el partenariado y las buenas relaciones como socios que entendemos. Muchísimas gracias por su participación, diputado Mann. No sé si alguien más. Tenemos la diputada Moy, la diputada Danuta. Bien, hace uso de la palabra la diputada Moy y posteriormente la diputada Danuta. Okay. Allora, io avrei una domanda. Quiero hacer una pregunta. Hay una contradicción, porque escuchándoles hablar parece que les animan buenos propósitos para reformas, les animan grandes intenciones, pero aún así, viendo las calles, hablando con la gente normal que vive cotidianamente la vida de todos los días, hay una distancia enorme. La gente ya no tiene confianza ni en la política ni en el gobierno y sobre todo no confía en absoluto en la policía, que es la que debería ampararles, tutelarles. La corrupción es enorme y lo dan como algo inevitable. Pagan dinero y sobornos directamente porque ya no tienen ánimo ni esperanza y han perdido o piensan que no hay motivos de esperanza, están desanimados. ¿Qué harán ustedes para reducir este enorme desfase entre sus propósitos espléndidos y la vida real en la calle, totalmente al contrario de lo que ustedes nos han dicho? Muchas gracias a la diputada Moy. Le doy la palabra a la diputada Danuta. Y ya luego. Thank you very much. Muchas gracias. Por lo que yo he ido viendo a lo largo de todo el mundo, los políticos tienen un gran problema de comunicación con la sociedad. No de informar a la sociedad, sino de comunicarse bien con la sociedad. Como ha dicho ya Gesine, la aplicación de la ley es muy importante y estoy plenamente de acuerdo con ella, porque incluso la mejor de las leyes, si se aplica mal o no se aplica, ¿de qué sirve? Por eso, para que haya una buena aplicación de la ley, primero necesitamos un buen contacto, conciencia y entendimiento de lo que queremos cambiar a través de una ley, de qué debe servir una ley. Me pregunto entonces, ¿cómo se comunican ustedes con su sociedad? ¿Cómo se organizan? Si es que se organizan. ¿A través de qué tipo de consultas sociales? ¿Cómo se comunican ustedes con las familias del caso de Iguala? Porque precisamente en este caso lo más importante es disponer de una comunicación para que haya una comprensión mutua de lo difícil de la tesitura y lo difícil de resolver este caso y lo difícil de la situación de esas familias. Sí,
puede ahora contestar los diputados y luego daremos otro turno de palabra. Muchas gracias. Entiendo los comentarios que aquí han señalado y yo quisiera recuperar lo que decía la diputada Geller para poder centrar algunas respuestas puntuales. Sin duda, y menos los legisladores, podremos evadir nuestras responsabilidades, pero yo diría más, menos los políticos. Y en general, la crisis de la política, de las y los políticos y de las instituciones, desafortunadamente, hoy campea por todo el mundo. Y curiosamente, por lo menos en México, no estamos dispuestos a renunciar a hacer más política y mejor política. Creo que ahí está el desafío. En ese sentido, yo le diría a la diputada Meissner, para ir dando respuesta puntual de cuándo vamos a implementar las reformas, muchas de ellas ya están en marcha. Es el caso, por ejemplo, de lo que se refiere al sistema de justicia penal, que en este momento ya está en operación en 4 entidades federativas y se encuentra en operación parcial en 24 entidades. Por otro lado, decía el diputado Tomás Mann, algunos aspectos relacionados con el caso de Iguala, que más tarde le pediría al senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad, que nos pueda ampliar algunos detalles en relación con este, insisto, muy desafortunado incidente. Pero le diría que definitivamente nosotros estamos hoy, dada la complejidad de lo que implica un Estado-nación como México, con 32 entidades federativas y el Estado y el Distrito Federal, justamente haciendo este planteamiento del análisis de la policía con mando único. ¿Cómo logramos profesionalizar a los cuerpos policíacos? ¿Bajo qué características vamos a poder responder lo mismo al que el ciudadano común le pueda preocupar del robo a casa habitación, que por supuesto los graves problemas que de combate y de crimen organizado existen? Como ustedes, soy una mujer que profesionalmente asume la política. He sido alcaldesa de mi ciudad y sé que afortunadamente ahí los problemas que están hoy aquejando no son los de la delincuencia organizada, pero sí son lo que puede ser el robo de casa habitación o algún otro tipo de violencia. También en ellos necesitamos reparar para poder construir un modelo que resulte eficiente a los temas de la cotidianidad y a los temas de la globalidad. Ahí es el reto. Y en este momento, en este Senado, se está discutiendo precisamente y analizando lo que podría implicar reformas constitucionales a lo que implica la posibilidad de tener el mando único. De tal suerte que nosotros nos anima a pensar que todos los grupos políticos, con las diferencias que puede existir en la pluralidad, estamos no solamente haciendo nuestro mejor esfuerzo, sino definitivamente buscando las coincidencias para que este resulte exitoso. Finalmente, les diría que en relación a cómo nos organizamos con la sociedad, igual que ustedes, no solamente a través de los partidos políticos. Estamos buscando mecanismos en donde incluso en este año por primera vez se pudo haber posibilitado el tema de la consulta popular de manera directa en los procesos electorales. Creo que en ese sentido las cartas ciudadanas de las que también se han avanzado son ejemplo de la voluntad de poder tener estos mecanismos. Con ello terminaría esta primera ronda de respuestas y no sé si mi compañero el senador Fayad quisiera ampliarles algunos temas del caso específico de los acontecimientos de Iguala. Muchas gracias. Bueno, se la doy ya, ¿no? Sí, tiene la palabra el senador Fayad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, señoras, señores legisladores europeos. Me da mucho gusto saludarlos y sé que les han dado ampliamente la bienvenida en el Senado mexicano, pero por lo que respecta a un servidor, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, hoy les doy la más cordial bienvenida. Y si me permiten, sé que ha habido una serie de interrogantes, algunos que le han planteado a mi compañera Blanca Alcalá sobre el tema de las reformas y sobre el caso Iguala, sobre la preocupación que hay del respeto a los derechos humanos, del seguimiento de los protocolos para el uso de la fuerza pública, de muchas cosas que ha generado este caso, que ha llamado la atención en todos los órdenes del planeta. Y comienzo diciéndoles que es un caso muy lamentable,
Si las condiciones nos los permiten, en un momento más voy a presentarles un video sobre el caso en específico, en donde pues se presentan con objetividad todas y cada una de los pasos y de las investigaciones que se han seguido al respecto de un tema que nos ha lesionado a todos los mexicanos. Creo que todos los mexicanos reprochamos y reprobamos lo que ocurrió en Iguala, pero también quiero decirles que Iguala no es todo México, aunque todo México se ha pronunciado por el caso de Iguala y todo México ha apoyado al caso de Ayotzinapa. Bueno, pues Iguala es un caso de excepción del que no tenemos otros casos en este momento, y vale la pena resaltarlo porque esto ha hecho tanto ruido alrededor del planeta que pareciera ser que la constante de lo que ocurre en México fue lo que ocurrió en Iguala, y no, es una verdadera tragedia, pero está ahí focalizada. Y si tuviera que narrarles una apreciación y pudiera describirles cómo ha sido la actuación de las autoridades mexicanas respecto de este caso, y pudiéramos hacer un trabajo comparativo de lo que ha ocurrido en el mundo con muchas desapariciones forzadas, me atrevería a decirles a todas y a todos ustedes que yo creo que es una de las investigaciones más exhaustivas, más rápidas, en donde se ha dado cuenta a la sociedad y a las víctimas, a las familias de los jóvenes asesinados, de todo lo que ocurrió. Y solo pasaron unos cuantos meses. Conozco casos gravísimos en diversas partes del planeta que hoy no tienen explicación y que son investigaciones interminables. Hoy aquí en México, y se los quiero compartir, el caso está perfectamente ubicado, determinado, resuelto. Sabemos cuál fue el móvil, sabemos quiénes son los autores materiales, quiénes son los autores intelectuales. Hay más de 80 personas sujetas a proceso penal. Prácticamente a un par de meses de haberse dado estos lamentables hechos, se tiene un conocimiento absoluto, momento a momento, de lo que se vivió el día de estos trágicos hechos y momento a momento de la respuesta que ha habido por parte de la investigación. Considero la investigación que hizo el Procurador de la República, Jesús Murillo Caram, una ejemplo y una investigación muy eficaz, una investigación profunda que se ha hecho valer de todas las tecnologías a su alcance, de toda la información a su alcance, y se le ha presentado a los mexicanos el día a día de esta investigación. Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a mí el Senado de la República me encomendó, como un grupo de trabajo de la Comisión de Gobernación, que le diéramos seguimiento puntual, y semana a semana hemos informado los avances de esta investigación. Luego entonces ha tomado muchos caminos, pero muchos de ellos tienen que ver más con asuntos de carácter político interno y con la actuación de grupos radicales que verdaderamente con el seguimiento y la investigación de las cosas. Ha habido, a mi juicio, un exceso en la manipulación a los pobres padres de familia con los que nos solidarizamos, con los que verdaderamente comprendemos la profundidad de su dolor y lo que les aqueja, pero alrededor de ello también hemos de decirle que vemos muchas otras cosas que a través de grupos radicales han buscado otras aristas, falseando información, dándoles falsas expectativas, diciéndoles cosas que no tienen sustento.
Hoy lo que tenemos en este país conforme a nuestras leyes es una investigación sustentada científica y técnicamente, que puede probar absolutamente todos y cada uno de los hechos e indicios que se encuentran en dicha investigación. Me parece muy importante que ustedes lo sepan, porque este es un caso de desaparición forzada, perpetrado por una autoridad policial municipal, y en el que participaron evidentemente las autoridades políticas municipales, el alcalde, el presidente municipal de ese municipio en el estado de Guerrero y su esposa, quien preside el sistema de asistencia del propio municipio, y en el que además de estar detenido se ha determinado claramente su participación con el crimen organizado, con bandas del crimen organizado con las que tenían relación. Traté de hacer un resumen muy apretado, esto tiene muchas aristas, pero las líneas de investigación que se han seguido han sido muy puntuales. Y al término de mi intervención, si así lo permite la mesa, me encantaría que pudieran apreciar un video que les va a dejar absolutamente claro, momento a momento, lo que ocurrió en este trágico y lamentable hecho que desgraciadamente marca a nuestro país en el concierto internacional, pero creo que ni todo México está así. Se han seguido las investigaciones puntualmente. Ha habido resultados claros en esta situación y nada nos resultaría mejor a los legisladores mexicanos que ustedes tuvieran cuenta clara de un tema que sabemos que como seres humanos nos preocupa a todos. Por lo que respecta a las grandes reformas que está haciendo este país, bueno, pues somos un país con problemas de inseguridad que no podemos negar y estamos tratando de sacar adelante reformas importantes que creemos pueden servir para mitigar la situación que vive México en este momento, y hemos observado algunos casos de países que han logrado avances con ciertas reformas, los hemos traído incluso al seno de este Senado de la República en audiencias públicas para que nos los comenten. Tenemos contacto con la ciudadanía, hemos invitado a la sociedad civil organizada, hemos invitado a gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, organismos internacionales, para escuchar quién tiene algo que decirle a México y a los mexicanos que pueda servir para resolver los problemas que tenemos. Y bajo esa tesitura se han hecho una serie de reformas muy importantes, algunas ya muy consolidadas, otras en proceso. Ya mi compañera Blanca Alcalá le refirió que estamos transitando a un nuevo sistema de justicia penal. A lo largo de los últimos años, desde la anterior administración del presidente Felipe Calderón y ahora con el presidente Peña Nieto, se ha buscado consolidar un nuevo sistema de justicia penal, un sistema mucho más humanista, un sistema con un respeto irrestricto a los derechos humanos, un sistema de oralidad que permita la eficiencia y la rapidez en los juicios penales, y esto permita combatir la impunidad. Y hoy tenemos en boga también, así como esta que ya está en marcha y como otras, porque aprobamos una ley de víctimas que creo que es de avanzada. Creo que nuestra nueva ley de víctimas en este país considera quizá las mejores prácticas internacionales en una materia muy importante para todas y para todos. Pero asimismo hoy tenemos en boga otras reformas constitucionales importantes. Debido al caso Iguala, pues se ha llamado a la atención en que existe una debilidad en los municipios, en las instituciones municipales y también en las instituciones estatales y federales, que hoy queremos corregir. Hay una reforma que envía el presidente Peña Nieto, ahí está ahora a la discusión de nosotros. Estamos discutiendo un nuevo sistema de competencias, estamos discutiendo la posible intervención de la Federación cuando un municipio esté infiltrado por el crimen organizado, estamos discutiendo la unificación del mando policial. Esto es, que en vez de que existan 2.400 policías municipales, existan solamente 32 policías estatales, una policía federal y una coordinación mucho más estrecha.
¿Controvertida la reforma? Sí lo es. Hemos escuchado el caso italiano con mucha atención, que hizo algo parecido. Estamos abiertos a la discusión y al diálogo. Creo que ya vamos caminando los grupos parlamentarios. ¿Cuándo vamos a ver resultados de estas reformas? Bueno, tenemos fechas. Ya vamos prácticamente a la fecha, a culminar la fecha en la que los estados de la República todos tienen que estar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Las nuevas reformas pretendemos que inmediatamente entren en vigor y que nos ayuden para mitigar la situación que vivimos en esta materia. Hemos decidido darle una autonomía total al Ministerio Público, que es el responsable de la acción penal, y hoy vamos a tener una Fiscalía General de la Nación que aprobamos ya en la Constitución, totalmente autónoma del Poder Ejecutivo Federal. Esto es, el fiscal de la Nación ni será electo ni dependerá del presidente de la República. El fiscal de la Nación va a ser un organismo totalmente autónomo, técnica y presupuestalmente, para que pueda desarrollar su función de la manera más adecuada. Y bueno, podría contarles muchas cosas más. Somos un país que quiere salir adelante, que tiene fe y esperanza en que vamos a salir adelante, en que estamos tomando las medidas correctas, en que estamos sumando la voluntad de todos los partidos políticos en momentos complejos para lograr las grandes reformas que este país necesita. Con esto concluiría yo mi intervención y les preguntaría a la presidencia si quieren ver el video de lo ocurrido en el caso Iguala, que ha sido una constante entre las y los legisladores, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al senador Omar Fayad. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al diputado Marcelo de Jesús. Y el tema que sigue está muy relacionado también con derechos humanos. Finalmente son problemas intrínsecamente ligados al tema del narcotráfico, el terrorismo. Entonces, para que quien desee seguir participando, por supuesto que habrá el espacio para que lo podamos seguir haciendo. Creo que es un tema de la mayor relevancia. Diputado, tiene el uso de la palabra, y posteriormente el diputado Agustín Díaz. Adelante. Gracias, senador. Me voy a referir a los comentarios, algunos de los comentarios que hizo la diputada Yolia Moy en el sentido de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción hablamos de impunidad y somos muy conscientes de ello. El problema de la corrupción no es un tema que vivamos tan solo en México, se vive en la inmensa mayoría de los países en todo el mundo. El problema, hablando concretamente de México, es que la historia nos ha dicho que es el país donde no pasa nada. Y tenemos que hacer que las cosas efectivamente sucedan. Tenemos que sancionar a aquellos funcionarios o servidores públicos corruptos. Por ello es que el día 3 de noviembre del año pasado, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa llamada Sistema Nacional Anticorrupción. Esta iniciativa fue acogida por el Ejecutivo Federal, por el presidente Enrique Peña Nieto, la ha hecho suya. En este momento estamos discutiendo en la Cámara de Diputados esta iniciativa que sin duda pues va a ser muy importante para pues sofocar, ahorcar todo el tema de la corrupción. Es un tema complejo, difícil, que va a llevar tiempo el ponerlo en práctica, que es algo a lo que se habían referido. Estos trabajos han sido llevados de la mano con especialistas, con académicos reconocidos a nivel nacional e internacional. Han participado organizaciones civiles como Red de la Rendición de Cuentas, como Transparencia Internacional, Capítulo México y México Evalúa, y muchos otros más. Sabemos que la corrupción es una consecuencia de las causas que se explican por la ausencia de elementos que desde luego impiden la discrecionalidad, lo que se refiere básicamente a la falta de rendición de cuentas y por supuesto la impunidad. Este sistema lo que pretende es activar los mecanismos para poder prevenir la corrupción, tener un control externo e investigación y por supuesto que sancione a los responsables. Esta iniciativa considera o incluye órganos de investigación y control externos que vigilen la cuenta pública para poder identificar posibles irregularidades en ingresos o gastos de los recursos públicos. A mí me queda muy claro y creo que a todos
que es que los recursos públicos, el dinero del gobierno, es el dinero de los ciudadanos y por tanto los ciudadanos tienen todo el derecho para poder saber qué es lo que se hace con todos estos recursos. Y el tema de la corrupción afecta mucho el desarrollo, afecta mucho a la credibilidad y la atracción de inversión. Y todo esto es un engranaje entre todas las reformas que, como ya ha mencionado la senadora Blanca Alcalá, el senador Fayad y todos los que pues han precedido, es muy importante el que toda esta mecánica pueda funcionar a un mismo ritmo. Por ello es que el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, es un tema vital del cual el Congreso de la Unión, tanto como la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen y el Senado en su momento, habremos de aprobar porque es algo que no puede esperar más. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Marcelo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Agustín Díaz. Muchas gracias y felicito a las dos coponentes por un trabajo tan interesante y tan intenso. A ver, a mi edad no se hacen preguntas, se hacen comentarios y estos comentarios que voy a hacer van dirigidos a aquella parte de la sala. Un comentario general con referencia a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son indivisibles y no son estáticos, son dinámicos. Los derechos humanos tienen una permanencia limitada e ilimitada en el tiempo. Nos debemos subordinar a ellos, pero debemos incorporar a la lista nuevos derechos humanos que van apareciendo. Zum Beispiel, que dicen los alemanes, derechos medioambientales, derechos culturales, derechos cibernéticos, derechos de todo tipo. Por tanto, hay que vincularse a los derechos humanos, pero no hay que sacralizarlos de una manera estática. Primera consideración. Segunda consideración. Además de los derechos universales clásicos, hay uno esencial que nos concierne y es evitar el abuso del derecho. Voy a reiterar lo que acabo de decir. Evitar el abuso del derecho. El abuso del derecho también es una violación de un derecho fundamental. Lo digo también para aquella parte de la sala. Así es que a todos aquellos tan importantes que tienen que ver ahora con el equilibrio entre la libertad y la seguridad, envuelto en privacidad y en protección de datos, ese equilibrio no lo vamos a conseguir siempre. Desde la atalaya de mi ventana yo les puedo contar a ustedes algunos episodios que justifican argumentalmente lo que digo. Francisca y yo trabajamos en la Comisión de Interior, Justicia y Libertades Públicas. Fíjense qué equilibrio, qué equilibrio. La Unión Europea ha recibido 4 ataques terribles contra su seguridad. Recibió el ataque de Madrid, recibió el ataque de Londres, recibió el ataque de París, recibió el ataque de Bruselas, recibió el ataque de Copenhague. Y cada vez que se produce un ataque de estas características, con un impacto terrible en la seguridad pública, la balanza de la seguridad se inclina a su favor. Pero en cuanto se pasan los efectos del ataque, la balanza de las libertades públicas predomina y es algo prevalente a lo que nos debemos subordinar. Tercer comentario con referencia a los derechos humanos. Miren, yo aprecio mucho las reformas legislativas que está haciendo México en ese ámbito y que usted, señor Alcalá,
señoría ha descrito con notable precisión. Nosotros tenemos 3 referentes jurídico-políticos en el ámbito de los derechos humanos. Tenemos la Convención, tenemos la Declaración Universal y tenemos la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales tiene tal potencia que cualquier directiva o reglamento que hagamos se tiene que subordinar a la Carta. No podemos legislar sin subordinación a la Carta. Fin de los comentarios para la grada. Y ahora para el colega responsable, creo que se fue, está ahí usted ahí, colega responsable de la Comisión de Seguridad. Mire, a ver, con referencia a Iguala, yo creo que se esfuerzan ustedes con razón y con razones para decir que atacan ese problema con determinación y que es un problema complicado, es un problema difícil, no es un problema que se pueda simplificar con 3 o 4 audiencias, no es un problema que se pueda simplificar al conocimiento europeo desde el balcón, asomándose al balcón. Ustedes están en el patio, y nosotros somos espectadores solidarios con las víctimas, pero también comprometidos con la solución del problema. Bueno, a mi juicio y desde el balcón, la A del abecedario es reconocer el hecho. Esto es lo que ha pasado, ¿Y cuál es la B? La B es atacar con determinación a través de la justicia penal, de una justicia penal verdaderamente segura y verdaderamente independiente, a aquellos que a través de un proceso verdaderamente criminal acabaron, yo digo acabaron, desde el balcón, con la esperanza, podría decir con la vida, pero no digo con la vida, acabaron con la esperanza de tantas familias que viven en Guerrero. ¿Y en Guerrero qué pasa? Desde el balcón, En Guerrero hay mucha penetración por parte de la criminalidad letal, ¿no? Aquí hay varios tipos de criminalidad en este país, no solamente el narco, Hay también la criminalidad que por analogía tiene Colombia con las BACRIM, otra forma de criminalidad a la que se refirió Blanca Alcalá de una manera intuitiva, no de una manera descriptiva. Bueno, con determinación, con mucha determinación. A mí no hace falta que ese asunto tenga una implicación internacional, no. Yo creo que las autoridades judiciales, policiales y federales, me quedo en federales y federales, tienen la capacidad, sin necesidad de ayudas, de resolver este asunto. Pero resuélvanlo con pleno compromiso y resuélvanlo pensando y amparando a las víctimas.